como para atraer a un joven. Y por eso la juventud se vuelca ahí. Estamos hablando del libro Peronismo, Filosofía Política de una Persistencia Argentina, y sobre todo de esta etapa que va hasta el 76. Y en este libro, también hay una idea que aparece bien desarrollada, sobre la que a mí me gustaba preguntar. Quizás porque yo tenía 5 años en el 75, y si bien hablé con mucha gente sobre esto y he leído algunas otras cosas, sobre esta cuestión no había pensado o no me había cruzado yo un texto así. Vos marcás que los montoneros, aunque mucho no se habla de esto, y otros grupos políticos, especulaban con cuánto podía vivir Perón. Es decir, todo el país especulaba con eso. O sea, ¿cómo fue eso? Digo, vuelve Perón, y viste que eso en general los libros de historias mucho no lo registran. Y acá es un dato interesante porque analiza cómo se plantaban todos frente a este Perón que no se sabe cuánto dura. Claro. Contame un poco cómo era ese momento. Los montoneros esperaban ser la vanguardia de la revolución que había que hacer en el país. Y esperaban tener la conducción de ese proceso revolucionario. La idea de los montoneros y de la juventud peronista, que no hay que confundirlos. Pero bueno, yo contra eso no puedo luchar. Si la gente o determinados politólogos quieren seguir con eso, no lo pueden pedir, pero una cosa era la juventud peronista, la tendencia, y otra, la idea de la lucha armada, ¿no? que estaba en las formaciones especiales, tal como Perón las llamaba. Pero toda la juventud peronista esperaba el regreso de Perón y había transformado en efecto a Montoneros en la organización hegemónica de la juventud peronista. Entonces, para Montoneros era: Perón regresaba y la conducción la tenía que compartir con un grupo fuerte de vanguardia por la edad que tenía. Entonces lanzan una consigna que dice conducción, conducción, Montoneros y Perón, con la desdicha para esa consigna que para que rimara, Montoneros tiene que ir primero, porque como Perón rima con cualquier cosa, siempre hay que terminar con Perón, ¿no? Esta es aparte, es una de las grandes fortunas que tuvo Perón en su vida política, llamarse Perón, que rima con campeón, que rima con miles de cosas, ¿no? Entonces, seguí. No, está bien. Quería preguntarte, en este libro justamente se llega al momento en el cual queda claro cuál es la elección de Perón. Esto que vos llamás no va a ser el padre de todos. Perón se abraza a la derecha de su movimiento. Yo quería hacerte una pregunta que no sé si tiene una respuesta posible, pero ese Perón que viene y que finalmente deja espacio a la AAA, ese Perón que vos contás, el que abraza a la derecha, después de haber escrito 2 tomos sobre el peronismo, ¿crees que es otro Perón? ¿Era el mismo Perón de siempre que termina mostrando algunas cosas que antes no? Su esencial verdad. Sí, yo no estoy tan seguro de que haya sido así, pero me interesa más tu idea. El tipo siempre había sido eso y lo demuestra, bueno, cambió con el tiempo. Es lo que acabas de decir. Lo que yace a tu pregunta es si el tercer Perón es el que explicita la esencia verdadera de todos los Perones, es decir, un fascista militar. Bueno, no es así. El primer Perón es un militar populista que favorece enormemente a la clase trabajadora. Hay que tener en cuenta que el primer Perón lleva la participación de la clase trabajadora en el Producto Bruto Interno del 20% al 53%. Durante el gobierno del primer Perón, la clase trabajadora argentina tiene la más alta participación en el Producto Interno de la historia. Entonces, ese primer Perón, aunque tenga rasgos autoritarios, y a su lado esté Evita, que también tenía rasgos autoritarios, tienen rasgos autoritarios porque tienen enfrente a una oligarquía beligerante que estalla en el golpe de septiembre del 51 de Benjamín Menéndez, ¿no? Que se levanta en armas y que constantemente están agrediendo a un gobierno que está haciendo transformaciones fundamentales, abogados sindicales, sindicatos, estatuto del peón, derechos de la ancianidad, derechos del niño, casas, asfalto donde había barro nada más, como dice Mordisquito, ¿no? Porque Mordisquito, Discépolo, dice, a mí ya no me gusta el tango del 30, ya no me gusta el tango, sus tangos, ¿te das cuenta? Porque el tango es la pobreza, el tango le gusta el barrio, el barro, y no, yo adoro el asfalto, dice. Que ha construido este gobierno. Ahora,
los umbrales antes, dice, eran para los mendigos. Ahora, no, los umbrales son para los novios. Vos sabés que entonces, te metés como orejito, sabés que hay una edición de la Universidad Nacional de Rosario que yo tengo 2 ejemplares que no se consiguen, que recopila todos los monólogos de Mordisquito, que es extraordinario. Es extraordinario. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos de los que hoy defienden a este gobierno se lucirían más si tuvieran el talento de aquel? Que con humor, y con inteligencia y con buena prosa, defendía una idea, ¿no? Era bastante... Bueno, es muy difícil tener el talento de Discépolo, muy pocos lo han tenido en la Argentina y era un gran poeta, totalmente negado por la academia, ¿no? Porque es un poeta popular, como Mansi, como la gran poética del tango. Y entre la poética del tango, Discépolo fue el más grande, junto con Mansi. Pero los textos de Mordisquito tenían un problema también. Mordisquito no tenía quien le respondiera en la radio, porque las radios estaban todas en manos del gobierno. Claro. Ahora, de todos modos, y Discépolo sufrió mucho por eso y murió de eso. Porque Arturo García Burr lo escupió, lo encontró en la calle y lo escupió, y bueno, cosas terribles. Le mandaban los discos de Discépolo, se los mandaban rotos, y él no lo podía creer. Dejaron de creerlo. Sí, conozco esa parte de la historia. Cuando la oligarquía odia, viva el cáncer. Y vamos a ver ahora con esto de la enfermedad de Cristina Fernández, qué pintadas aparecen por algunos barrios de la ciudad. Estemos atentos a eso. Vuelvo al libro, ¿en qué estábamos? contarte. No, yo sé perfectamente lo que te quería preguntar. Sí. Muchas veces desde la izquierda peronista o el progresismo, o los sectores más progresistas del peronismo, justifican la violencia, la lucha armada, la lucha de montoneros, contando la historia desde el origen de la violencia, marcando el origen de la violencia en la Libertadora. Es decir, cuando explican, mira, nos miran a nosotros éramos parte de una lucha que arrancó con la Libertadora cuando nos mataron a los compañeros nuestros y que luego se dio de 1000 maneras hasta llegar ahí. ¿Vos compartís esa mirada de la historia? O sea, esa violencia de los montoneros, que cuando argumentan muchos referentes cercanos, originan allá. Para vos, mira, ¿te cierra esa mirada de la historia? Sí. Yo tengo mi mirada de la historia sobre eso. Por eso, ¿y te cierra la tragedia de la Argentina empieza con el bombardeo del 16 de junio de 1955. Sigue con el decreto 4161, que prohíbe nombrar a Perón, prohíbe nombrar a Evita, prohíbe el Partido Justicialista, prohíbe el sindicalismo peronista, prohíbe toda organización que te lleve la mancha infamante del peronismo. Escamotea el cadáver de Evita, lo esconde, lo desaparece. ¿Por qué? Porque sabían que el lugar donde lo pusieran se iba a convertir en un lugar de peregrinación política. Entonces ahí empieza la violencia con el fusilamiento de Valle, con los 28 asesinados en los basurales de José León Suárez, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Ahí está ese libro. Durante Perón murió únicamente en Rosario, torturado, el doctor Incalinela, comunista. Lamentable muerte. Pero apenas el bombardeo del 16 de junio fue el bombardeo sobre una ciudad abierta. Bombardearon Buenos Aires. Entonces ahí empieza la violencia, ahí empieza la ilegalidad de la que te hablo. Si no entendemos esto no vamos a entender nada. La ilegalidad engendra violencia, las dictaduras engendran violencia, aún los gobiernos civiles respaldados por militares, condicionados por militares, y que llegan con una minoría de votos porque está excluido el partido mayoritario, engendran violencia. Entonces, los jóvenes no pueden vivir sofocados por una dictadura como la de Onganía. Onganía era un Franco tardío. Onganía va y le consagra el país a la Virgen. Bajo la dictadura de Onganía era natural que surgiera en la Argentina una guerrilla, en una época en la cual la guerrilla era un concepto valorado. La muerte del Che Guevara, la Revolución Cubana, Argelia, Vietnam. Entonces surgen varios grupos guerrilleros. Y uno de ellos secuestra a Aramburu y lo mata. Ahí esa muerte es muy problemática y yo escribí toda una novela para aclarar por qué no fue ni justicia popular, como decían los montoneros, pero tampoco un asesinato.
porque un asesinato hubiera sido en democracia. Si no hay democracia y los sofocados se rebelan y matan, no son asesinatos, son crímenes que produce todo régimen ilegal. Ahora, después de Cámpora, es cuando nosotros decimos, muchos de los que ya teníamos 30 años, se acabó la violencia, llegó la democracia, se le dio una segunda oportunidad a los presos políticos, porque todo preso político por una dictadura es un preso político ilegal. Los presos políticos de Onganía eran ilegales. Entonces, se abrieron las cárceles y toda la clase política apoyó una segunda oportunidad y todos dijimos, basta, la discusión era los caños o la política. Nosotros elegíamos la política, otros eligieron los caños y ahí sí, asesinaron a Rucci. Ese es un asesinato, porque Perón acababa de ganar con el 64% de los votos y a los 2 días se asesina a Rucci en plena democracia. Ese es un asesinato. Y ahí se pudre todo. 2 preguntas finales. Ya se venía pudriendo desde Seiza, ¿no? Por supuesto. 2 preguntas finales. 1602 páginas y ya 2 preguntas finales. ¿Viste cómo es la televisión? Qué cosa, Gerardo. Sí, encima ahora voy al presente. Te quiero preguntar algo. Cuando pensás el kirchnerismo, ¿qué reconoces en el kirchnerismo de elementos sobre los cuales escribiste en estos tomos sobre el peronismo? ¿Qué llega de aquellos peronismos, el primero, el segundo, el tercero, a este gobierno? ¿Qué ves? No, lo que veo en este gobierno... Bueno, es que, malo. No, lo que tiene este gobierno de muy bueno es que expresa, en mi visión, ¿no? lo mejor de la izquierda peronista. La izquierda peronista no fue violenta. La izquierda peronista tuvo un ala violenta que, bueno, finalmente, dentro de la violencia que se generaliza en el país desde el regreso de Perón, es la que toma la delantera, porque hay un reflujo de masas y hay un reflujo de la militancia. Pero el gobierno de Cámpora, que dura 49 días, que para mí fueron los mejores días de mi vida, quizás, porque nunca viví con era la primera vez que vivía con libertad, que había libros de Marx en las librerías, porque antes uno tenía que ir a Uruguay para comprar un libro de Karl Marx. Era una vergüenza. Este país, esta Buenos Aires que hoy dice la capital cultural de América Latina, vivía sofocada por un catolicismo mediocre, un cursillista, de un fascista mediocre como Onganía, y si uno quería comprar la ideología alemana, el Manifiesto Comunista o el Capital, tenía que ir a Montevideo, era una vergüenza. También si querías comprar Playboy, ponele. Sí. Pero de pronto viene Cámpora y se democratiza el país. Y en los cines vienen las películas de Bergman, de Antonioni, que estaban cortadas, prohibidas. Se estrena Último Tango en París, que era impensable. Y se vive en democracia. Es cierto, hay obreros que toman fábricas, pero bueno, la democracia, ya sabemos, es desordenada. Pero el gobierno de Cámpora está presente en este gobierno, en el gobierno de Néstor Kirchner y en el de Cristina Kirchner. Creo que en el de Cristina Kirchner, sí, también, pero ya el gobierno de Cristina Kirchner creo que implica una evanescencia con respecto a la identidad peronista. Busca una identidad nueva, una identidad del siglo XXI, un gobierno nacional, popular y democrático. El peronismo no hablaba mucho de la democracia, ni el primer peronismo ni el camporismo.